Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos adentramos en una obra que desafía las convenciones sociales y nos invita a explorar los límites de nuestra propia identidad, Alguien que no soy, de Elizabeth Benavent, el primer libro de la trilogía Mi elección. Esta novela, publicada en 2014, nos presenta la historia de Alba, una periodista que tras perder su trabajo se ve obligada a aceptar un puesto como secretaria, donde su encuentro con Hugo y Nicolás transformará completamente su percepción sobre el amor, el deseo y especialmente sobre quién realmente es. Benavent, conocida por éxitos como la saga Valeria que conquistó Netflix, nos ofrece aquí una exploración profunda sobre la autenticidad personal, el cuestionamiento de las normas sociales y el valor de atreverse a ser genuinamente uno mismo. A lo largo de este episodio analizaremos 10 puntos fundamentales que hacen de esta obra una reflexión contemporánea sobre la identidad, el autodescubrimiento y la liberación de las expectativas externas. Desde la crisis profesional como catalizador del cambio personal, hasta las complejas dinámicas de las relaciones no convencionales, descubriremos cómo Alba nos enseña que a veces es necesario perderse para encontrarse, y que la verdadera valentía reside en atreverse a ser alguien diferente a quien los demás esperan que seamos. El viaje de autodescubrimiento de Alba comienza con una pérdida aparentemente simple pero devastadora, su trabajo como periodista. Sin embargo, Benavent utiliza magistralmente este despido no solo como un elemento narrativo, sino como una metáfora profunda de las crisis existenciales que enfrentamos cuando nuestras identidades construidas se desmoronan. Alba había construido su autoimagen alrededor de su profesión. Era periodista, esa era su identidad, su pasión, su propósito. Cuando esa identidad le es arrebatada de manera abrupta, se encuentra frente a un vacío que la obliga a cuestionarse quién es realmente más allá de las etiquetas profesionales. Esta situación refleja una realidad muy común en nuestra sociedad contemporánea, donde muchas personas definen su valor personal exclusivamente a través de sus logros laborales. En nuestra época actual, donde el trabajo remoto y los cambios constantes en el mercado laboral han transformado la relación que tenemos con nuestras carreras, la experiencia de Alba resulta especialmente relevante. Muchos profesionales han experimentado durante los últimos años cambios drásticos en sus trayectorias laborales, desde despidos masivos hasta reconversiones profesionales forzadas por la digitalización. Como Alba, se han visto obligados a redefinir su identidad cuando los pilares que la sostenían se tambalean. El personaje de Alba nos enseña que la pérdida del trabajo, aunque dolorosa, puede convertirse en una oportunidad de liberación. Al verse forzada a aceptar un puesto que considera inferior, como secretaria, experimenta una humillación que paradójicamente la libera de las expectativas que ella misma se había impuesto. Esta dinámica nos muestra cómo a veces las crisis más dolorosas son las que nos permiten descubrir facetas de nosotros mismos que habíamos mantenido ocultas o reprimidas. Benavent retrata con precisión esa sensación de estar viviendo una vida que no nos pertenece completamente, de seguir un guión escrito por otros. Alba se da cuenta de que había estado interpretando el papel de la periodista exitosa y convencional sin cuestionarse si esa persona reflejaba realmente quién era en su interior. Su crisis profesional se convierte así en el primer paso hacia una honestidad brutal consigo misma. Esta reflexión nos invita como lectores a examinar nuestras propias construcciones identitarias. ¿Cuánto de lo que creemos ser está determinado por las expectativas externas? ¿Qué aspectos de nuestra personalidad hemos sacrificado para encajar en los moldes que la sociedad considera apropiados? Alba nos demuestra que solo cuando perdemos lo que creíamos que nos definía, podemos empezar a descubrir quiénes somos realmente. El momento en que Alba cruza miradas con Hugo en el metro representa mucho más que el inicio de una atracción romántica, simboliza el encuentro con una parte de sí misma que había mantenido cuidadosamente oculta. Benavent construye este encuentro como un punto de inflexión que desencadena una serie de cuestionamientos profundos sobre los límites que Alba se había impuesto a sí misma. Hugo y posteriormente Nicolás no son simplemente personajes masculinos atractivos, representan la encarnación de todo aquello que Alba había considerado prohibido o inapropiado para alguien como ella. Ellos personifican la libertad, la espontaneidad y la capacidad de vivir sin las restricciones autoimpuestas que habían definido la vida de Alba hasta ese momento. Su presencia en la vida de la protagonista actúa como un espejo que refleja todas las posibilidades que ella había descartado por considerarlas incompatibles con la imagen que tenía de sí misma. Este encuentro nos habla de algo fundamental en el proceso de autodescubrimiento, la importancia de exponernos a experiencias y personas que desafíen nuestras creencias sobre nosotros mismos.
En la vida real, estos catalizadores pueden aparecer de muchas formas: un nuevo amigo que nos muestra perspectivas diferentes, un viaje que nos saca de nuestra zona de confort, o incluso una conversación casual que planta una semilla de duda sobre nuestras certezas. La autora retrata con sensibilidad cómo Alba inicialmente resiste esta atracción hacia lo desconocido. Su resistencia no es superficial, proviene de años de condicionamiento social que le han enseñado que ciertas experiencias están reservadas para cierto tipo de mujeres, un tipo al cual ella no se había permitido pertenecer. Esta resistencia interna refleja los conflictos que muchas personas experimentan cuando se enfrentan a la posibilidad de explorar aspectos de su personalidad que han mantenido reprimidos. Lo fascinante del planteamiento de Benavente es cómo muestra que el cambio real no ocurre de manera abrupta, sino a través de una serie de pequeñas decisiones que van expandiendo gradualmente los límites de lo que Alba considera posible para sí misma. Cada interacción con Hugo y Nicolás la invita a tomar una decisión, mantenerse en la seguridad de lo conocido o dar un paso hacia el territorio inexplorado de su propia personalidad. Esta dinámica tiene una aplicación directa en nuestras vidas cotidianas. Todos enfrentamos momentos en los que se nos presenta la oportunidad de explorar nuevas facetas de nuestra identidad, ya sea a través de nuevas amistades, oportunidades profesionales o experiencias personales. La historia de Alba nos recuerda que estos encuentros con lo desconocido, aunque pueden generar ansiedad y resistencia inicial, son fundamentales para nuestro crecimiento personal. El mensaje profundo aquí es que el autodescubrimiento requiere valentía para enfrentar las partes de nosotros mismos que hemos mantenido en las sombras. Hugo y Nicolás no transforman a Alba, simplemente le ofrecen un espejo en el cual puede ver reflejadas posibilidades que ya existían dentro de ella, pero que nunca se había permitido explorar. Esta revelación nos invita a preguntarnos, ¿qué aspectos de nuestra personalidad hemos mantenido ocultos por miedo al juicio social o por adhesión a una imagen de nosotros mismos que quizás ya no nos representa? Uno de los aspectos más poderosos de Alguien que no soy es la forma en que Benavente desnuda las expectativas sociales que pesan sobre las mujeres contemporáneas, especialmente en lo que respecta a su sexualidad y sus relaciones. Alba se encuentra atrapada entre la mujer que la sociedad espera que sea y la mujer que descubre que realmente es, una tensión que refleja los conflictos internos que muchas mujeres experimentan en la actualidad. La sociedad ha construido categorías rígidas para las mujeres: está la mujer respetable que mantiene relaciones monógamas tradicionales, y está la otra que explora su sexualidad de manera más libre. Alba descubre que estas categorías son construcciones artificiales que limitan la expresión auténtica de la personalidad femenina. La propuesta que Hugo y Nicolás le presentan no solo desafía sus conceptos sobre las relaciones, sino que la obliga a enfrentar los prejuicios que ella misma había internalizado. Este conflicto trasciende la ficción para reflejar una realidad muy presente en nuestra época. En pleno siglo XXI, las mujeres siguen navegando entre la presión de ser sexualmente libres según los estándares modernos, pero no demasiado libres como para ser juzgadas. Las redes sociales han intensificado esta contradicción: se celebra el empoderamiento femenino, pero se critica duramente a las mujeres que toman decisiones que se salen de los marcos socialmente aceptables. Alba representa a millones de mujeres que han crecido con mensajes contradictorios sobre su sexualidad. Por un lado, se les dice que sean independientes y seguras de sí mismas; por otro, se les imponen límites sutiles pero firmes sobre cómo deben expresar esa independencia. La protagonista se da cuenta de que había estado viviendo según un guión escrito por otros, donde sus deseos y curiosidades quedaban subordinados a lo que se consideraba apropiado para una mujer de su edad, educación y clase social. La autora retrata con precisión esa sensación de vivir una doble vida emocional: la vida que mostramos al mundo y la vida interior que mantenemos cuidadosamente oculta. Alba descubre que había estado censurando no solo sus acciones, sino también sus pensamientos y fantasías, como si el simple hecho de imaginar ciertas experiencias la convirtiera en alguien diferente de quien creía ser. Esta reflexión nos invita a examinar nuestras propias autocensuras. ¿Cuántas decisiones tomamos basadas en lo que otros esperan de nosotros en lugar de lo que realmente deseamos? ¿Hasta qué punto nuestras elecciones reflejan nuestros valores auténticos o simplemente nuestro miedo al juicio social? Benavente nos muestra que la verdadera liberación no consiste en rebelarse contra todas las normas, sino en desarrollar la capacidad de discernir cuáles de esas normas realmente nos sirven y cuáles simplemente nos limitan. El proceso de Alba nos enseña que romper los moldes sociales no es un acto de irresponsabilidad, sino de autoconocimiento. Requiere coraje para enfrentar la posibilidad de ser malinterpretada o juzgada, pero también la sabiduría para distinguir entre la libertad auténtica y la simple rebelión.
Su viaje nos recuerda que cada persona tiene el derecho de definir por sí misma qué significa vivir una vida plena y auténtica, independientemente de las expectativas externas. La propuesta de Hugo y Nicolás a Alba trasciende lo meramente físico para convertirse en una invitación a explorar nuevas formas de intimidad y conexión humana. Benavent utiliza esta situación para cuestionar los modelos tradicionales de relación y para explorar cómo la intimidad verdadera puede manifestarse de maneras que desafían las estructuras convencionales. La autora presenta la intimidad no como algo que ocurre automáticamente en las relaciones tradicionales, sino como algo que debe ser conscientemente cultivado y explorado. A través de la experiencia de Alba, descubrimos que la intimidad real requiere vulnerabilidad, comunicación honesta y la capacidad de ver y ser visto en toda nuestra complejidad. Paradójicamente, Alba encuentra en esta relación no convencional un nivel de honestidad emocional que nunca había experimentado en sus relaciones tradicionales anteriores. Este planteamiento tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión moderna de las relaciones. En una época donde las aplicaciones de citas han transformado la forma en que nos conectamos y donde muchas personas reportan sentirse más solas que nunca a pesar de estar hiperconectadas, la experiencia de Alba nos invita a reflexionar sobre qué constituye realmente una conexión auténtica. La intimidad que Alba desarrolla con Hugo y Nicolás no se basa únicamente en la atracción física, sino en la capacidad de estos personajes para verla y aceptarla sin los filtros y máscaras que había usado en relaciones anteriores. Ellos la invitan a mostrarse tal como es, con sus contradicciones, sus miedos y sus deseos más profundos. Esta aceptación incondicional se convierte en el terreno fértil donde Alba puede explorar aspectos de su personalidad que había mantenido ocultos. Benavent nos muestra que la verdadera intimidad no está determinada por el número de personas involucradas o por seguir un formato específico, sino por la calidad de la conexión emocional y la autenticidad de los vínculos que se establecen. Esta perspectiva desafía nuestras nociones preconcebidas sobre lo que constituye una relación válida o correcta. En el contexto actual, donde muchas personas luchan con la soledad emocional y la dificultad para establecer conexiones genuinas, la experiencia de Alba nos ofrece lecciones valiosas. Nos recuerda que la intimidad requiere coraje para ser vulnerable, paciencia para conocer realmente a otra persona más allá de las primeras impresiones, y la sabiduría para reconocer cuando una conexión es auténtica versus cuando es simplemente conveniente o socialmente aceptable. La protagonista descubre que había estado buscando intimidad en lugares equivocados, conformándose con relaciones que cumplían con las expectativas sociales pero que no nutrían realmente su alma. Su experiencia con Hugo y Nicolás le enseña que la intimidad verdadera requiere la disposición de cuestionar nuestras propias limitaciones y prejuicios sobre cómo deberían ser las relaciones. Este punto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias de intimidad. ¿Estamos buscando conexiones que realmente nos nutran o simplemente relaciones que se ajusten a lo que consideramos socialmente apropiado? ¿Tenemos el coraje de mostrarnos auténticamente vulnerables con las personas importantes en nuestras vidas? Alba nos demuestra que la intimidad más profunda a menudo se encuentra cuando tenemos el valor de explorar territorios emocionales inexplorados, incluso cuando eso significa cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y sobre el amor. A lo largo de Alguien que no soy, Alba experimenta múltiples capas de miedo, miedo al juicio, miedo a perder el control, miedo a convertirse en alguien irreconocible para sí misma. Sin embargo, Benavent transforma magistralmente estos miedos en los verdaderos motores del crecimiento personal de su protagonista. La autora nos enseña que el miedo no es necesariamente un obstáculo que debemos superar, sino una brújula que puede guiarnos hacia aquello que más necesitamos explorar. El miedo de Alba no es irracional ni infundado, surge de años de condicionamiento social que le han enseñado que ciertas experiencias la convertirían en una persona diferente, posiblemente en alguien que ya no podría reconocerse a sí misma. Este temor a la transformación personal es uno de los obstáculos más universales que enfrentamos cuando nos acercamos a los límites de nuestra zona de confort. Alba se pregunta constantemente si explorar estos nuevos aspectos de su personalidad la alejará irremediablemente de quien había sido hasta entonces. La genialidad del planteamiento de Benavent radica en mostrar que este miedo a la transformación es, en realidad, miedo a la autenticidad. Alba teme que si se permite explorar plenamente sus deseos y curiosidades, ya no podrá mantener la imagen cuidadosamente construida que había presentado al mundo. Pero gradualmente descubre que esa imagen era más una prisión que una protección, y que el miedo a perderla era lo que realmente le impedía ser genuinamente feliz. En el contexto de nuestra vida cotidiana, este miedo a la transformación se manifiesta de múltiples maneras.
Muchas personas permanecen en trabajos que no las satisfacen por miedo a descubrir que tal vez no son quienes creían ser profesionalmente. Otros mantienen relaciones que han dejado de nutrirlos por temor a enfrentar la soledad o la posibilidad de no encontrar algo mejor. El miedo se convierte en una zona de confort tóxica que nos mantiene estancados en versiones limitadas de nosotros mismos. Alba aprende a utilizar su miedo como una herramienta de autoconocimiento. Cada vez que siente miedo ante una nueva experiencia o decisión, en lugar de huir automáticamente, comienza a preguntarse qué le revela ese miedo sobre sus propias limitaciones autoimpuestas. Esta técnica de usar el miedo como información en lugar de como prohibición se convierte en una de las lecciones más valiosas de su viaje. La protagonista descubre que muchos de sus miedos estaban basados en suposiciones sobre las consecuencias de sus acciones que nunca había examinado críticamente. Temía el juicio de otros, pero nunca se había preguntado si la opinión de esas personas realmente importaba para su felicidad personal. Temía convertirse en alguien inadecuado, pero nunca había cuestionado quién había definido que era adecuado para ella. Esta transformación del miedo en herramienta de crecimiento tiene aplicaciones directas en nuestras vidas. Nos invita a examinar nuestros propios miedos no como señales de peligro, sino como indicadores de áreas donde podríamos estar limitando nuestro potencial. Cuando sentimos miedo ante una oportunidad de crecimiento, podemos preguntarnos, ¿qué me revela este miedo sobre las creencias que tengo sobre mí mismo? ¿Estoy evitando esta experiencia porque realmente es peligrosa, o porque desafía una imagen de mí mismo que tal vez ya no me sirve? Uno de los aspectos más profundos del desarrollo de Alba es su aprendizaje gradual del poder que reside en la vulnerabilidad consciente. Benavent nos muestra cómo la protagonista pasa de ver la vulnerabilidad como una debilidad que debe ocultarse, a comprenderla como una fortaleza que le permite establecer conexiones auténticas tanto con otros como consigo misma. Al inicio de la novela, Alba mantiene un control riguroso sobre la imagen que presenta al mundo. Ha construido una identidad basada en la competencia, la independencia y la capacidad de manejar cualquier situación sin mostrar fisuras. Sin embargo, su encuentro con Hugo y Nicolás la coloca en situaciones donde este control se vuelve imposible de mantener. En lugar de colapsar ante esta pérdida de control, Alba descubre que la vulnerabilidad puede ser una elección consciente y poderosa. La vulnerabilidad consciente de la que habla Benavent no es la vulnerabilidad como victimización o debilidad, sino como una decisión deliberada de mostrarse auténticamente, aceptando que esto implica riesgos emocionales. Alba aprende que cuando se permite ser vista en su complejidad total, incluyendo sus contradicciones y uncertainties, no solo no es rechazada, sino que experimenta una forma de conexión humana más profunda de la que había conocido anteriormente. Este concepto tiene una relevancia especial en nuestra era digital, donde las redes sociales nos han acostumbrado a presentar versiones altamente curadas de nosotros mismos. La presión constante de mostrar solo nuestros mejores momentos, nuestros éxitos y nuestra felicidad ha creado una epidemia de soledad emocional, donde muchas personas se sienten desconectadas de otros y de sí mismas. La experiencia de Alba nos recuerda que la conexión auténtica requiere la valentía de mostrar también nuestras luchas, incertidumbres y procesos de crecimiento. Benavent ilustra cómo la vulnerabilidad consciente funciona como un catalizador para el crecimiento personal. Cuando Alba se permite ser vista en su proceso de autodescubrimiento, sin tener todas las respuestas ni mantener una fachada de certeza, descubre que esto no la hace menos atractiva o valiosa, sino más humana y, paradójicamente, más fuerte. Su vulnerabilidad se convierte en un acto de coraje que inspira mayor honestidad tanto en ella como en quienes la rodean. La protagonista aprende a distinguir entre vulnerabilidad consciente y simplemente abrirse sin discernimiento. La vulnerabilidad consciente implica elegir cuidadosamente con quién y cuándo mostrarse auténticamente, basándose en la calidad de la conexión y el nivel de seguridad emocional que se ha establecido. No se trata de exponerse indiscriminadamente, sino de desarrollar la sabiduría para reconocer cuando la vulnerabilidad puede fortalecer una relación genuina. Esta lección tiene aplicaciones profundas en nuestras relaciones personales y profesionales. En un mundo que a menudo valora la apariencia de tenerlo todo bajo control, Alba nos enseña que admitir nuestras incertidumbres y procesos de crecimiento puede ser más atractivo y conectador que mantener una fachada de perfección. Su experiencia nos invita a preguntarnos, ¿en qué áreas de nuestra vida estamos tan ocupados manteniendo una imagen de competencia que nos perdemos la oportunidad de establecer conexiones auténticas? La vulnerabilidad consciente de Alba también se extiende a su relación consigo misma. Aprende a observar sus propios procesos internos con curiosidad en lugar de juicio,
permitiéndose experimentar emociones contradictorias sin sentir la necesidad de resolverlas inmediatamente o de justificarlas ante sí misma. Esta autocompasión se convierte en el fundamento sobre el cual puede construir relaciones más auténticas con otros. Uno de los aspectos más revolucionarios de Alguien que no soy es la forma en que Benavent desafía nuestras concepciones tradicionales sobre el compromiso y la lealtad en las relaciones. A través de la experiencia de Alba con Hugo y Nicolás, la autora nos invita a examinar si nuestras definiciones de estos conceptos están verdaderamente al servicio del amor y la conexión, o si simplemente perpetúan estructuras de posesión y control disfrazadas de virtudes románticas. Alba se enfrenta a la necesidad de redefinir qué significa ser leal, no solo hacia otros, sino hacia sí misma. Había crecido con la creencia de que el compromiso auténtico requería la exclusividad total y la renuncia a cualquier exploración que pudiera considerarse fuera de los límites de la relación. Sin embargo, su experiencia le enseña que existe una diferencia fundamental entre compromiso basado en el miedo a la pérdida y compromiso basado en la elección consciente y el crecimiento mutuo. La protagonista descubre que había estado confundiendo posesividad con amor y exclusividad con profundidad emocional. Su viaje la lleva a comprender que el verdadero compromiso no consiste en limitar las experiencias de la persona amada, sino en apoyar su crecimiento y autodescubrimiento, incluso cuando esto implique explorar territorios que desafían nuestras inseguridades personales. Esta redefinición tiene implicaciones profundas para nuestras relaciones contemporáneas. En una época donde las relaciones enfrentan presiones únicas, desde la hiperconectividad digital hasta la abundancia de opciones que ofrecen las aplicaciones de citas, muchas parejas luchan con cuestiones de confianza y compromiso. La experiencia de Alba nos sugiere que tal vez el problema no radica en la falta de compromiso, sino en cómo estamos definiendo este concepto. Benavent propone que el compromiso auténtico requiere una honestidad radical sobre nuestras necesidades, deseos y miedos. Alba aprende que ocultar aspectos de su personalidad para mantener una relación estable no es lealtad, sino autotraición. La verdadera lealtad hacia una pareja, sugiere la autora, incluye la responsabilidad de mantenerse fiel a nuestra propia evolución personal, incluso cuando esto genere incomodidad o requiera conversaciones difíciles. La novela también explora cómo la lealtad hacia uno mismo a veces puede parecer conflictuar con la lealtad hacia otros, pero en realidad, cuando ambas están apropiadamente balanceadas, se refuerzan mutuamente. Alba descubre que al honrar sus propias necesidades de crecimiento y exploración, no está traicionando a quienes ama, sino ofreciéndoles la versión más auténtica y evolucionada de sí misma. Esta perspectiva nos invita a examinar nuestras propias relaciones y preguntarnos si estamos comprometidos con las personas que amamos o simplemente con versiones estáticas de esas personas que nos resultan cómodas y predecibles. ¿Estamos dispuestos a crecer junto con nuestras parejas, incluso cuando su crecimiento nos desafíe o nos incomode? ¿O preferimos la ilusión de seguridad que ofrece mantener a todos, incluyéndonos a nosotros mismos, en cajas claramente definidas? El compromiso que Alba desarrolla es dinámico y evolutivo, basado en la comunicación continua y la renegociación consciente de los términos de la relación conforme todos los involucrados crecen y cambian. Este modelo requiere más coraje y trabajo emocional que los modelos tradicionales, pero promete una profundidad y autenticidad que los acuerdos rígidos raramente pueden ofrecer. Quizás uno de los aspectos más universales y profundos de la experiencia de Alba es su lucha por mantener un sentido coherente de identidad mientras atraviesa una transformación personal radical. Benavent captura magistralmente esa sensación desorienting que acompaña a los periodos de crecimiento intenso, donde nos preguntamos si la persona que estamos descubriendo es realmente quien hemos sido siempre, o si estamos convirtiéndonos en alguien completamente diferente. Alba experimenta lo que muchos psicólogos llaman crisis de identidad positiva, un periodo donde el crecimiento personal es tan significativo que la persona se siente temporalmente desconectada de su sentido anterior de sí misma. La protagonista se debate entre la emoción de descubrir nuevas facetas de su personalidad y el vértigo de no reconocerse completamente en sus nuevos comportamientos y deseos. Este dilema refleja una de las paradojas fundamentales del crecimiento humano. Para convertirnos en quien realmente somos, a menudo debemos soltar temporalmente quien creíamos que éramos. Alba debe navegar la ansiedad de no saber exactamente quién está convirtiéndose, mientras confía en que este proceso de transformación la está llevando hacia una versión más auténtica de sí misma. La experiencia de Alba resuena especialmente en nuestro contexto contemporáneo, donde muchas personas atraviesan múltiples reinvenciones personales a lo largo de sus vidas.
A diferencia de generaciones anteriores, que podían esperar mantener identidades relativamente estables, los adultos modernos frecuentemente enfrentan cambios de carrera, reubicaciones geográficas, y evoluciones en sus valores y prioridades que requieren flexibilidad identitaria. Benavent muestra cómo Alba aprende a distinguir entre su identidad esencial y las identidades circunstanciales que había adoptado. Descubre que muchas de las características que había considerado fundamentales de su personalidad eran en realidad roles que había asumido para navegar diferentes contextos sociales y profesionales. Esta distinción le permite experimentar cambios externos mientras mantiene una conexión con sus valores y aspiraciones más profundos. La autora también explora cómo la transformación de Alba afecta sus relaciones existentes. Algunos amigos y familiares luchan por aceptar los cambios en su personalidad, prefiriendo relacionarse con la versión anterior de ella que les resultaba más familiar y predecible. Esta resistencia externa añade otra capa de complejidad a su proceso de autodescubrimiento, ya que debe decidir cuáles relaciones pueden evolucionar para acomodar su crecimiento y cuáles pueden quedarse atrás. Alba aprende que mantener la identidad durante la transformación no significa permanecer estática, sino desarrollar una relación flexible y compasiva consigo misma que puede acomodar el cambio sin perder el hilo conductor de quién es fundamentalmente. Descubre que su identidad esencial no reside en comportamientos o roles específicos, sino en su capacidad de crecimiento, su curiosidad sobre la vida, y su compromiso con la autenticidad. Esta lección tiene aplicaciones valiosas para cualquiera que esté navegando periodos de cambio personal. Alba nos enseña que es posible honrar nuestro pasado mientras abrazamos nuestro futuro, reconociendo que la persona que fuimos no desaparece, sino que se integra en una versión más completa y evolucionada de nosotros mismos. El proceso de Alba también nos recuerda que la transformación personal auténtica rara vez es lineal o predecible. Incluye periodos de confusión, retrocesos temporales y momentos donde parece que estamos perdiendo terreno. Sin embargo, estos aparentes retrocesos son parte natural del proceso de integración, donde nuevas experiencias y insights se asimilan gradualmente en una identidad renovada pero coherente. Uno de los logros más significativos de Alba a lo largo de Alguien que no soy es su capacidad para construir una narrativa personal completamente nueva sobre quién es y qué es posible para su vida. Benavent nos muestra cómo la protagonista debe literalmente reescribir la historia que se había contado sobre sí misma, transformando limitaciones autopercibidas en posibilidades inexploradas y convirtiendo sus supuestas debilidades en fuentes de fortaleza. La narrativa personal previa de Alba estaba construida sobre una serie de creencias limitantes que había internalizado a lo largo de los años. Se veía a sí misma como el tipo de mujer que hace ciertas cosas y evita otras, que pertenece a ciertos círculos y se mantiene alejada de otros, que merece cierto tipo de experiencias pero no otras. Esta narrativa, aunque le proporcionaba una sensación de seguridad y predictibilidad, también funcionaba como una prisión invisible que restringía severamente sus opciones vitales. El proceso de reconstrucción narrativa que experimenta Alba es profundamente relevante en nuestro contexto contemporáneo. Vivimos en una época donde las narrativas tradicionales sobre el éxito, la felicidad y la realización personal están siendo cuestionadas y redefinidas. Muchas personas se encuentran navegando la brecha entre las historias que les contaron sobre cómo debería ser la vida y la realidad compleja y a menudo impredecible de sus experiencias actuales. Benavent ilustra cómo Alba debe aprender a distinguir entre los hechos objetivos de su vida y las interpretaciones que había construido alrededor de esos hechos. Descubre que muchas de sus limitaciones eran en realidad interpretaciones basadas en miedos y suposiciones que nunca había examinado críticamente. Al cuestionar estas interpretaciones, se abre un espacio para nuevas posibilidades que anteriormente había considerado incompatibles con su identidad. La construcción de una nueva narrativa personal no es simplemente un ejercicio intelectual, sino un proceso emocional profundo que requiere coraje para soltar versiones de sí misma que habían proporcionado seguridad, incluso cuando esa seguridad venía al costo de la autenticidad. Alba debe aprender a tolerar la incertidumbre que acompaña al proceso de redefinir quién es y qué quiere de la vida. Un aspecto particularmente poderoso de este proceso es cómo Alba aprende a integrar aspectos aparentemente contradictorios de su personalidad en una narrativa coherente pero compleja. En lugar de resolver estas contradicciones eligiendo un lado u otro, desarrolla la capacidad de mantenerse en la tensión creativa que surge cuando aceptamos la complejidad total de nuestra humanidad. Esta lección tiene aplicaciones directas para cualquiera que esté navegando periodos de transición o cuestionamiento personal. Alba nos enseña que podemos ser los autores activos de nuestras propias historias, en lugar de simplemente aceptar las narrativas que otros han construido sobre nosotros o que nosotros mismos hemos heredado sin cuestionamiento.
La protagonista también descubre el poder de reinterpretar eventos pasados desde su nueva perspectiva. Experiencias que anteriormente había catalogado como fracasos o motivos de vergüenza se convierten en evidencia de su coraje para tomar riesgos y su capacidad de aprender y crecer. Esta recontextualización de su historia personal le permite acceder a una sensación de orgullo y autocompasión que había estado ausente en su narrativa anterior. El proceso de construcción narrativa de Alba nos recuerda que nuestras historias personales no son fijas ni inmutables. Tenemos el poder de elegir qué aspectos de nuestra experiencia destacamos, cómo interpretamos nuestros desafíos y fracasos, y qué significado extraemos de nuestros momentos de crecimiento y transformación. El culminar del viaje de Alba en alguien que no soy no es una transformación dramática que la convierte en una persona completamente diferente, sino una integración profunda que le permite acceder a la totalidad de quien había sido siempre. Benavent nos presenta este proceso de integración como el verdadero objetivo del autodescubrimiento, no convertirnos en alguien nuevo, sino descubrir y abrazar plenamente quien hemos sido en nuestro potencial más completo. La identidad auténtica que emerge para Alba no es una identidad fija o estática, sino una forma de ser que es fluida, adaptable y profundamente conectada con sus valores fundamentales. Ha aprendido a navegar entre diferentes aspectos de su personalidad sin sentir que debe elegir permanentemente entre ellos o que debe mantener una consistencia rígida que no refleje la complejidad natural de la experiencia humana. Este proceso de integración incluye la reconciliación con aspectos de sí misma que anteriormente había rechazado o negado. Alba aprende que sus aparentes contradicciones no son defectos que debe corregir, sino evidencia de su humanidad completa. Puede ser simultáneamente fuerte y vulnerable, independiente y conectada, aventurera y cautelosa, sin que estas cualidades aparentemente opuestas cancelen unas a otras. La autenticidad que Alba desarrolla no es una autenticidad narcisista que ignora el impacto en otros, sino una autenticidad responsable que honra tanto sus propias necesidades como su conexión con las personas importantes en su vida. Ha aprendido a ser fiel a sí misma sin usar esa fidelidad como excusa para herir o descartar a otros y a honrar sus relaciones sin sacrificar su integridad personal. En nuestro contexto contemporáneo, donde frecuentemente recibimos mensajes contradictorios sobre la autenticidad, desde sé tú mismo hasta adapta a tu audiencia, la experiencia de Alba ofrece una guía valiosa. Nos muestra que la autenticidad verdadera no es un estado que alcanzamos de una vez por todas, sino una práctica continua de autoconciencia, autoaceptación y expresión honesta. La identidad integrada de Alba también incluye una nueva relación con la incertidumbre y el cambio. En lugar de ver la incertidumbre como una amenaza a su estabilidad, ha aprendido a percibirla como una invitación continua al crecimiento y la exploración. Esta flexibilidad la hace más resiliente ante los desafíos futuros y más abierta a las oportunidades de conexión y experiencia que la vida pueda ofrecerle. Benavent nos muestra que el resultado final del viaje de autodescubrimiento no es la certeza absoluta sobre quiénes somos, sino la comodidad con la ambigüedad y la complejidad que son inherentes a la condición humana. Alba desarrolla lo que podríamos llamar confianza en la incertidumbre, la capacidad de moverse hacia adelante en su vida sin necesidad de tener todas las respuestas o de controlar todos los resultados. La protagonista también desarrolla una nueva comprensión del tiempo y la paciencia personal. Reconoce que el crecimiento auténtico no puede ser forzado o acelerado artificialmente, sino que debe ser permitido y apoyado con compasión y paciencia. Esta perspectiva la libera de la presión de arreglar rápidamente aspectos de sí misma que están en proceso de evolución. Finalmente, la identidad auténtica de Alba incluye una capacidad expandida para la intimidad y la conexión. Al aceptar plenamente su propia complejidad, se vuelve más capaz de aceptar y apreciar la complejidad de otros. Esta aceptación mutua de la humanidad imperfecta pero hermosa se convierte en la base para relaciones más profundas y satisfactorias. El mensaje final de Benavent a través del viaje de Alba es que todos tenemos acceso a esta forma de autenticidad integrada, pero requiere el coraje de enfrentar nuestros miedos, la paciencia de permitir que la transformación se desarrolle naturalmente y la sabiduría de reconocer que convertirnos en quienes realmente somos es un trabajo de toda la vida que merece nuestra dedicación más amorosa. Al llegar al final de nuestro análisis de Alguien que no soy, nos encontramos ante una obra que trasciende las etiquetas convencionales para ofrecernos una reflexión profunda sobre la autenticidad y el valor de vivir según nuestros propios términos. Elizabeth Benavent ha creado en Alba un personaje que nos confronta con nuestras propias limitaciones autoimpuestas y nos invita a cuestionar hasta qué punto las expectativas sociales moldean nuestras decisiones más íntimas. La historia de Alba nos demuestra que el verdadero crecimiento personal comienza cuando tenemos el valor de soltar las versiones de nosotros mismos que hemos construido para complacer a otros.
Su viaje desde la periodista convencional hasta la mujer que se atreve a explorar sus deseos más profundos, nos enseña que la autenticidad no es un destino, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y aceptación. Los temas que hemos explorado en este episodio, desde la crisis profesional como oportunidad de reinvención hasta la importancia de cuestionar las normas sociales, resuenan especialmente en nuestra época contemporánea. En un mundo donde las redes sociales nos presionan constantemente a presentar versiones idealizadas de nosotros mismos, la valentía de Alba para mostrarse vulnerable y auténtica se convierte en un acto revolucionario. Benavent nos recuerda que aceptar todas las facetas de nuestra personalidad, incluso aquellas que consideramos controvertidas o socialmente inaceptables, es fundamental para alcanzar una vida plena. La novela nos desafía a preguntarnos si estamos viviendo nuestras vidas o simplemente interpretando roles que otros han escrito para nosotros. Para concluir, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al fascinante universo de Alguien que no soy, de Elizabeth Benavent. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales y los temas más relevantes, nada puede compararse a sumergirse en la obra completa y experimentar de primera mano la intensidad emocional y la profundidad psicológica que Benavent logra imprimir en cada página. Por eso, te recomendamos fervientemente que le des una oportunidad a este libro tan revelador. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso y las reflexiones más profundas vienen de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para toda persona que busque comprenderse mejor a sí misma y que tenga el valor de cuestionar los límites que la sociedad ha establecido. Hasta el próximo episodio de Obcast, donde continuaremos explorando las obras que nos ayudan a entender mejor la complejidad del alma humana.